Para la noche de martes, una conversación amena sobre cultura, historia, arte, educación, ciencia e innovación. ¿Y tú, qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, muy buenas noches. Nos encontramos una vez más para compartir un ¿y tú? ¿Qué opinas? En esta noche de martes a través de Radio Polar. Soy Javier Muñoz Vidal y esta semana queremos conversar, como hicimos la semana anterior, en torno a este plebiscito constitucional que tendremos el 25 de octubre. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con dos agrupaciones huilliches que habitan el territorio magallánico. Me refiero a la agrupación indígena urbana Ñuque Ruca y la agrupación de jóvenes huilliches Hueche Pepiuquelén. Y no solo con las agrupaciones, sino con personas que son representantes de ellas. En el caso de Ñuque Ruca, su presidenta, que es Mónica Cabezas Quinchén, y en el caso de Hueche Pepiuquelén, su vicepresidente, que es Marcos Ilnao Ilnao. Muy bien, amigos y amigas, como habíamos señalado en la presentación del programa, hoy día vamos a conversar con dos dirigentes de agrupaciones de pueblos indígenas de nuestra región de Magallanes. Me refiero a Mónica Cabezas Quinchén, presidenta de la Asociación Indígena Urbana Ñuque Ruca. ¿Cómo estás, Mónica? No, más bien, gracias. Y con Marco Ilnao Ilnao, vicepresidente de la agrupación de jóvenes huilliches Hueche Pepiuquelén. A ver si lo pronuncié bien ahí. Así es. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Saludos a todos y a todas quienes son auditores de este programa. Gracias, Marco. Bueno, como habíamos señalado antes de empezar el programa, fuera del aire, la primera pregunta que quiero presentarles es ¿cómo es este reconocimiento personal de sentir que uno tiene una herencia y una ascendencia indígena y eso vivirlo en la urbanidad, en la situación de Magallanes? ¿Cómo han sido sus experiencias personales? Bueno, en mi caso, como yo lo he dicho ya varias veces en las entrevistas y todo, yo supe que era indígena una vez que llegué a Magallanes, o sea, a Punta Arenas. Llegué yo un 14 de enero de 1974. Y de allí, en el año 2000, me acerqué a la CONADI para saber mi segundo apellido, si era o no indígena. Y allí supe que Quinchén es indígena. De allí empezó todo mi vida cambió de ahí, desde que llegué de Chiloé, mi vida cambió acá en Magallanes porque ya me reconocí como indígena ante la CONADI y supe que mi apellido Quinchén tiene un significado que significa unidad, que va mucho con mi personalidad, ¿no es cierto, Marquito? Así que de allí empecé a trabajar dentro creando asociaciones, porque aquí había una sola. Nosotros nos juntamos un grupo acá, gente de la 18, porque yo vivo por acá cerca, y formamos una agrupación que se llamó Rayín Tulelfu, que significa Entre Ríos. De allí nosotros participamos en el primer congreso indígena que hubo acá en Magallanes, de la cual nosotros los pueblos mapuche y huilliche pudimos lograr sacar dos consejeros, que fue Víctor Álvarez y yo. Fuimos los dos primeros consejeros que empezamos así a la ciega, no así saber nada. O sea, empezar de cero, o sea, a descubrir un nuevo mundo. Muchas gracias, Mónica. Marcos, tu caso. Sí, bueno, en mi caso, parto diciendo que soy originario o natural de la isla de Chiloé, por lo cual también quiero enviar un caluroso saludo a toda la comunidad residente en Chilota, aquí en Magallanes. Y bueno, yo llego aquí a Punta Arenas en el año 2010, vine a estudiar a la Universidad de Magallanes y anterior a ello, la verdad que más allá de estar residiendo en el territorio ancestral del pueblo huilliche,
soy de Palqui, que es un sector rural de la comuna de Curacao Vélez. La verdad es que no practicaba ni tenía conocimiento de mi ancestralidad, ya, más allá de tener un apellido indígena, que siempre estuve consciente de ello. La verdad es que no había interiorizado, ¿cierto?, las prácticas culturales o la identidad asociada a un pueblo indígena en este caso. Fue recién acá cuando llego a Punta Arenas, y tras un tiempo de haber estado estudiando, es que en las diferentes marchas, en ese tiempo principalmente por la educación, ¿cierto?, gratuita y de calidad, es ahí donde encuentro a Rodrigo Carrera, que hoy en día también es presidente de la Asociación de Jóvenes Huilliche, Hueche Pepiuquelén, en donde conversando en la calle, él me manifiesta, ¿cierto?, la necesidad de poder formar una organización que le pueda entregar información a los y las jóvenes que entran a la universidad en torno a las políticas públicas del Estado, ¿cierto?, en torno a la calidad indígena, lo que se puede conocer como beneficios estatales, ¿cierto? Y fue al poco andar en que nos dimos cuenta que no solamente debiésemos entregar información en torno a las becas o subsidios que pudiese entregar el Estado, sino que también debiésemos engendrar, ¿cierto?, en nosotros mismos primero y posteriormente a la demás juventud, ¿cierto?, la real implicancia de tener un apellido indígena y las características culturales e identitarias que traen consigo. Así también fuimos conociendo a otras organizaciones, entre ellas la Mónica Cabezas, Quinchén, ¿cierto?, que se encuentra acá, y quienes también nos fueron alimentando, dado sus conocimientos y tiempo que llevaban en la cuestión indígena, como bien la llamo yo, que nos fuimos también alimentando del conocimiento del Timun, ¿cierto? Y es así donde ya precisamente decido de manera personal empezar a luchar por los derechos de los pueblos indígenas a través ya sea de lo que me entregó, ¿cierto?, la universidad, como también de la búsqueda de información propia. Y es hasta hoy en día en donde precisamente llevo cumpliendo este rol e invitando a los demás jóvenes, ¿cierto?, a resignificar la cultura de nuestro pueblo huilliche aquí en Magallanes, ya que somos más de 40.000 personas que tenemos una ascendencia indígena, ¿cierto?, más aún los Peñis y Pulamien de Chiloé, que en algún momento llegaron a residir a esta región. Y bueno, justamente ambos ya señalaron, viene originalmente de Chiloé, por razones diversas, pero aquí en Magallanes comienzan a vivir de una manera un poco más profunda o activa su herencia cultural. Y la pregunta que me cae es, ¿por qué antes no? ¿Por qué creen que en su territorio no existía, en sus tiempos que son distintos también, esa posibilidad o ese reconocimiento de su identidad en esos instantes, a diferencia de lo que viven ahora? Mira, efectivamente nosotros en el colegio jamás nos dijeron de que que existía un pueblo indígena en Chiloé. Nunca supimos que en Chiloé existía un pueblo indígena. ¿Ah? Por lo tanto, nosotros siempre ignoramos esa parte. ¿Ah? ¿Por qué? Por eso es que te digo que una vez que yo llegué a Magallanes, recién supe de que yo era indígena. Mi madre siempre hablaba en chezungú, qué sé yo, algunas palabras, pero lo hablaba ella como un término, digamos, chilote. Para ello existía el pueblo chilote y nada más. O sea, los indígenas jamás se nombró. En mi casa, por lo menos, mi madre conversaba montones de cosas, la medicina y la comida y todo eso, pero nunca dijo que existía un pueblo indígena allá en Chiloé, ni siquiera los profesores. ¿Ah? A nosotros, este día de hoy, estando en el colegio, yo estudié primero en Las Monjas, después estudié en el Instituto Politécnico, en ambos lugares a nosotros nos hacían desfilar este día que para nosotros es un día de recogimiento, un día de duelo prácticamente, ¿ah? Por todo lo que vivieron nuestros antepasados. Entonces, y para nosotros era una fiesta, o sea, celebrábamos el Día de la Raza, que para nosotros no hay, ahora a esta altura de la vida no hay nada que celebrar. O sea, eso lo supe yo personalmente hasta cuando llegué acá a Magallanes
y hice un viaje a Chiloé el 2001, y allá en Chiloé, en Castro recién, estaban formándose las organizaciones Bulliche. Y llegué allá y participé con ellos un día 12 de octubre. Y allí supe de que es un día nefasto para nosotros. O sea, la historia nos trae buenos recuerdos en ese entonces. O sea, fue un día completo de recogimiento en ese lugar en que yo estuve, donde la verdad que aprendí mucho de todos aprendimos de todos, porque era como empezar de nuevo, tanto la gente de Chiloé que estaba ahí, la directiva y todo, e ignoramos muchas cosas. Y todo eso, habían ex compañeras de colegio y todo allí, y todo eso lo conversamos. Y bueno, después de eso lo traje para acá y acá empezamos, yo siendo dirigente y siendo consejera, en una oportunidad hice una marcha acá, un día 12 de octubre, ¿ah? Solamente con el cultrún de fondo tocando y marchando, y después una pequeña rogativa en la plaza. Pero dimos a conocer ese día acá en Magallanes, y de ese día acá se recuerda, y se recuerda, como te digo, con harta tristeza y todo lo que pasó nuestros antepasados. Nosotros igual hacemos propio ese dolor, y eso le inculcamos ahora a nuestros jóvenes y a nuestros nietos y a los niños más chicos igual, para que no pasen lo que pasamos, en mi caso, lo que yo pasé. Como te digo, cuando llegué acá recién, y apenas tenía 20 y tantos años, 26 años, cuando supe de que yo era indígena. Imagínate toda una vida viviendo en Chiloé. Así que igual es triste para uno conversar esas cosas, porque si tú vienes, tus raíces son de allá, ¿ah? Ahora llega allá y aprende de todo el mundo, porque ahora hay profesoras y de todo. O sea, antes no, esto estaba todo oculto. Pero ahora no, llegas allá y empezáis como una alumna nueva otra vez, ¿ah? Y de allá nosotros hemos traído gente para que nos enseñe la cosmovisión, la medicina y todo ese tipo de cosas que nosotros necesitamos, como también nosotros viajamos para allá. O sea, de nuestro origen de allá, nosotros ahora tenemos que ir para allá y aprender de nuevo todo lo que no nos enseñaron cuando nosotros éramos estudiantes. Y eso de repente tú piensas y te duele también, porque eh, viviste una vida así, no sé, o sea, desconociendo todo, desconociendo historia, de dónde tú eres. Entonces, igual duele, porque no te enseñaron realmente lo que debieron haberte enseñado, para poder uno después venir y enseñarle a tu hijo y a quien sea que se nos presente. Pero bueno, hemos aprendido y eso es lo que estamos entregando ahora. Un camino largo, pero ahí con fuerza y con mucho Nehuen, dijo, vamos tirando adelante. Le quiero agradecer su testimonio, sin duda, con mucha sinceridad de que lo presenta. Y no quiero irnos de la pregunta inicial, porque también ha presentado un tema muy potente que después lo quiero trabajar con mayor detalle con ustedes. Pero, Marco, la misma pregunta que le he dicho a Mónica. Sí, mira, para generalizar un poco y después ir a tu pregunta, la verdad es que la historia de nuestro país se ha forjado principalmente bajo relaciones de dominación, sobre todo basada en lo que es la discriminación racial, en la intolerancia étnica, y sobre todo en la dominación de una cultura sobre la otra, ¿cierto? No nos olvidemos que el Chile republicano que conocemos hoy en día se construyó principalmente sobre la idea de un solo pueblo, una sola nación, y lo que tenemos hoy en día, en definitiva, que es un solo Estado. Y también tenemos que recordar, en cuanto a la memoria histórica, ¿cierto?, que no hace muchos años venimos saliendo de una dictadura militar. Y nosotros, en mi caso, soy un heredero, ¿cierto?, de la castración cultural que vivieron nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿cierto?, en dicha dictadura. Quizás va a ser duro lo que voy a decir, pero en la dictadura militar a nuestros caciques se le cortaba la lengua, inclusive para que dejen de
de hablar, obviamente, el idioma para que no se pueda transmitir. Hubo muchos dirigentes o líderes indígenas que desaparecieron, ¿cierto? Y que es una historia ya sabida. Entonces, nuestros abuelos, nuestros padres, obviamente, fueron creciendo, ¿cierto?, con el miedo y por supuesto, dejaron de transmitir la cultura. Y por ello, hoy en día nosotros, ¿cierto?, en mi caso también lo digo, somos herederos de ese miedo. Por lo mismo es que muchos de nosotros no conocemos nuestra cultura, no conocemos nuestra identidad, porque hay una historia detrás que coartó esa posibilidad. Por lo mismo hoy en día que hemos resignificado nuestra cultura, nuestra identidad, y es por lo mismo que seguimos luchando por lo que es, en definitiva, el valor de la ancestralidad de nuestro pueblo indígena. Y justamente también aprovechar de conversar que Mónica ya presentaba, esta fecha del 12 de octubre, que a nosotros cuando éramos niños se nos enseñaba como un día de la raza, un día de la hispanidad, pero que, como bien lo has mencionado, se ha ido resignificando. ¿Crees que todavía falta discutir mucho este tema para poner en valor realmente qué significa esta fecha para América, no verla con esta visión europea que todavía existe en el nombre mismo del día, que sea feriado? Sí, bueno, la verdad es que como bien dijiste, mientras o sea, el 12 de octubre, mientras en los países europeos principalmente, ¿cierto?, se celebra el 12 de octubre, para los pueblos indígenas de América Latina y del norte también, la verdad es que encontramos en esta fecha nada que celebrar, o sea, porque esta fecha es un recordatorio del comienzo de la colonización, del genocidio indígena y de la opresión que se mantiene hasta hoy día, desde el 1492, ¿cierto? Hemos luchado en contra de la injusticia, de la discriminación, y así también hemos luchado por defender en definitiva los recursos y los derechos como la cultura, el idioma, nuestra espiritualidad, las tradiciones, ¿cierto? El único descubrimiento, a mi parecer, que hubo en 1492 para América fue el descubrimiento del capitalismo, que fue impulsado en ese momento por los reyes de España, por los banqueros de la época, y el capitalismo mismo, ¿cierto?, que sigue vigente y que hoy día explota nuestros recursos naturales. Es cosa de ver lo que sucede en Gualmapu, cómo se criminaliza al pueblo mapuche, siendo que los mismos empresarios son los que hoy en día realizan quemas de camiones para justificar la agresión del Estado hacia los pueblos. O sea, el 12 de octubre en definitiva es una fecha para defender la causa indígena, la historia y los conocimientos ancestrales. Señora Mónica, ¿quiere agregar algo más sobre esta discusión que usted misma presentó y que es bueno poner en la discusión pública? Mira, sí, lo que dice Marco tiene razón, o sea, eh, que hay que seguir en esto, recordándolo siempre así recordar la historia, ¿ah? Hacer recuerdo a la historia de que la fiesta de la raza, bueno, eso de que sea un día feriado para nosotros no tiene ningún significado de que eso sea un día festivo, ¿ah? Que nosotros pensamos, los indígenas pensamos que eso ya debiera no existir, por respeto hacia nosotros, porque no somos nosotros los que estamos viviendo acá en Magallanes los únicos indígenas, tenemos indígenas a lo largo de todo Chile, ¿ah? Y eso creo que sería, bueno, en este tiempo no lo vamos a lograr porque la Cámara de Senadores y Diputados no nos apoya mucho en ese sentido. Yo creo que la nueva constitución podremos lograr de que esto realmente, este día sea un día no festivo. O sea, que ya se olvide de que no se celebra en Chile el Día de la Raza, no existe. A lo mejor los que son españoles inclusive lo hacen a puertas cerradas, sus celebraciones ellos ahora, ¿ah? Porque antes lo hacían en la plaza de Punta Arenas. Ese tiempo cuando nosotros hicimos esa marcha, nos encontramos los dos pueblos, digamos, allí, pero nosotros no éramos muchos, pero realmente la fuerza que tuvimos ese día opacamos su acto. ¿Mm? Entonces, te digo de que
de que hay que lograr más adelante que esto, a lo mejor nosotros no lo vamos a ver, en mi caso digo yo, pero sí mis nietos, mi hijo, alguien de ellos, el Marco y todo, van a ver que este día ya no va a ser un día festivo. ¿Mm? Gracias, señora Mónica. Usted ya señaló algo muy importante antes sobre esta visión personal a la comunitaria, a la creación de agrupaciones, de asociaciones indígenas aquí en la región. Eh, ¿Cómo sienten ustedes, además, han sido ambos fundadores de agrupaciones, eh, cómo ha logrado cambiar esta visión que se tenía en la comunidad magallánica de los pueblos indígenas? Y segundo, ¿ha tenido una mejora para ustedes también como agrupaciones el poder agruparse, valga la redundancia? Mira, en lo personal claramente ha sido un crecimiento personal en lo que respecta al conocimiento ancestral que uno ha podido adquirir, y también entendiendo que las luchas, uno que ha sido, como dices tú, fundador de agrupaciones, uno entiende que las luchas siempre son colectivas. La verdad es que cuando alguien piensa en beneficios personales que pudiese adquirir a través de una calidad indígena o a través de la formación de una agrupación, creo que rápidamente son los mismos ancestros que se encargan también de desechar todo. Pero sin embargo, la verdad es que los pueblos indígenas siempre han actuado menos de buena fe, que es un valor que al menos uno trata de proyectar el día a día, y es por lo mismo que hoy en día inclusive los Winca, todo esto los Winca quiere decir no indígena, no es tan despectivo como uno lo asocia. Efectivamente incluso hacen parte suya la lucha de los pueblos indígenas, porque efectivamente entienden y comprenden que es por algo justo. Señora Mónica, ¿le gustaría aportar? Mira, bueno, en mi caso, después de Rein Tulelfu se creó la organización Guillermo, que significa, ahí se me olvidó el significado del Arcoíris del Sur. En esa yo fui vicepresidenta y presidenta de esa asociación. Después, un tiempo después, el 2008, formé la agrupación donde estoy actualmente, la Asociación Indígena Ñucurruca, pero ese ya fue, ya quedarnos ahí, ya quedarnos, y ya estamos ya del 2008. Y allí hemos logrado varias cosas, o sea, como asociación, digamos. ¿Mm? Porque un presidente nunca trabaja solo, tiene su equipo de trabajo. ¿Ah? Y nosotros en esa agrupación nos abocamos en ese entonces a trabajar para nuestra gente, en general, sin decir solamente la gente que está en la asociación. Y logramos hacer un comité de vivienda, en la cual ya esas casas están entregadas hace 3 años y la gente está viviendo en ellas. Pero fue una lucha de más de 10 años, ¿sí? Que dimos nosotros como dirigentes de ese comité, en la cual yo no formaba parte del comité y dirigía el comité, pero yo tenía mi propia vivienda, pero quería que mi gente tenga su vivienda, porque el sueño en la casa propia es de todos. ¿Ah? Y así como yo logré tener mi casa, luché para que ellos puedan tener sus casas, y ahora están en sus casas felices. Son 130 casas, y eso es uno de los logros, creo que eh, más grande que yo he tenido como dirigente. He hecho otras cosas, pero no tan potente como de llegar a lograr tener una población para mis hermanos ahí, viviendo tranquilos sin que nadie los pueda discriminar como fueron discriminados antes de tener sus viviendas. Muchas gracias por este testimonio y, por supuesto, por el trabajo que ha significado estos logros. Marco, también la agrupación
la cual tú eres vicepresidenta, además de, por supuesto, de la formación y el trabajo ancestral, ha significado también el poder mejorarle la vida a estas personas a través de diferentes proyectos. ¿Cómo ha sido esa situación para ustedes? Sí, bueno, nosotros siempre trabajamos más bien en la línea de la educación intercultural, en todos sus aspectos, más allá de otros proyectos que siempre hay a la alera del Estado. Y en ese sentido, la verdad es que a nosotros nos interesa que los y las jóvenes puedan adquirir conocimiento ancestral. Y en base a ello han ido ciertos los proyectos a los cuales hemos postulado, de los cuales también muchos de ellos han sido la autogestión. Aprovechando que acá acá la misma Mónica, cabe decir que ella ha sido una de las principales personas que nos ha colaborado en ello, que nos ha transmitido su conocimiento, sobre todo en lo que respecta a hierbas medicinales, y en el cual muchas de nuestras socias y socios han participado, y que hoy día cuentan siempre con el conocimiento que necesitan saber sobre lo que las plantas no pueden sanar. Así también, entre ellos también me encuentro, ¿cierto? Lo que es la educación intercultural bilingüe. Hoy día nuestra asociación cuenta con educadores de lengua y cultura indígena que están trabajando, ¿cierto?, en diversos jardines infantiles, porque creemos también que la principal forma hoy en día de lucha también tiene que ver con la educación de nuestros niños y niñas. Es decir, hoy día nuestros pichiquiché es importante que desde muy pequeño puedan adquirir ciertos conocimientos de nuestro pueblo, lo que quizás a nosotros se nos coartó. Hoy día nuestro deber es poder enseñarles, ¿cierto?, y cosas que ellos desde muy pequeños valoricen lo que significa tener una herencia indígena. Así es, a eso apunta, ¿cierto?, específicamente la asociación. También hoy día contamos con un comité de vivienda, también siguiendo el ejemplo de lo que fue lo que realizó la también Mónica, y ya contamos también con un proyecto que está en Servio, y que está pronto ya a construirse igualmente, pero esa discusión inclusive da precisamente para lo que viene en proceso constituyente. O sea, hoy día la vivienda para todos ciudadanos en definitiva es un subsidio, ¿ya? Y no es un derecho garantizado como debiese serlo. Sí, déjame pedirte que paremos ahí ese punto, porque tenemos que ir a una pausa, pero a la vuelta vamos a hablar justamente de los derechos de pueblos indígenas en esta nueva constitución y de nueva constitución en general.